Y estos quistes pueden llegar a presentar, pues, una hematuria, dolor en flanco, infecciones recurrentes, litos renales y, pues, con el progreso de la enfermedad, pues, también puede llegar a presentar hipertensión. Ujú. Generalmente, eh, la falla renal crónica inicia como a los 40 a 60 años. Ujú. Y sí se observan así, son riñones muy, muy grandes, aumentados de tamaño y sustituidos completamente por quistes. Em, y además, desgraciadamente, pues es bilateral, ¿no? En cuanto a los niños, es autosómica recesiva. Sí se empiezan a observar grandes los riñones, sin embargo, conforme progresa la enfermedad, los riñones se hacen atróficos y en algunos casos se asocia a fibrosis hepática congénita. Ajá. Bueno, esta es mucho más rápidamente progresiva y generalmente estos niños, si es que no se logra hacer un trasplante renal, pero a veces tiene que ser tanto renal como hepático, pues fallecen a edades tempranas. Em, la alteración histológicamente está a nivel del epitelio tubular renal, es decir, no de los glomérulos, sino de los túbulos. Y entonces se van formando a partir de ese epitelio quistes. Pueden llegar a presentar hipostenuria, reducción del flujo sanguíneo renal, pérdida progresiva del parénquima renal y, consecuentemente, hipertensión, infecciones de vías urinarias, dolor y sangrado. Em, Vean cómo se observan los riñones, o sea, ya desde la superficie vemos que están sustituidos completamente por, por quistes, formaciones quísticas, y si los abrimos, se acuerdan evidentemente de la autopsia, ¿no? Bueno, así no se debe de observar el parénquima renal. Aquí ya no se ve nada de parénquima, está sustituido por fibrosis y por quistes, ¿no? Bueno, aquí se observan también quistes en el hígado, ¿no? Em, Otra alteración que es poco frecuente o muy poco frecuente es la agenesia. La agenesia, cuando es bilateral, pues va a verse reflejado durante el embarazo con un oligohidramnios. Y cuando es unilateral, se ha visto que se presenta más frecuentemente en la em, raza asiática y generalmente del riñón izquierdo, no se sabe por qué. Otro trastorno que también podemos observar es el riñón en herradura. No es realmente muy frecuente, es una alteración evidentemente embriológica, se da de la cuarta a la octava semana de gestación, se puede asociar con hidronefrosis y con litiasis y como anatómicamente es un riñón diferente, a veces como la pelvis está modificada en su anatomía, puede llegar a disminuirse el drenaje renal. Y entonces es cuando se da cuenta las personas, ¿no? Puede ser que se detecte en la niñez o que se detecte ya en edad adulta, porque generalmente son riñones funcionales, pero a veces pueden tener o hidronefrosis, litiasis o alteraciones de la pelvis y del drenaje renal. Em, otro padecimiento que es importante es la pielonefritis. La pielonefritis puede ser aguda o puede ser crónica. Cuando es aguda, pues vamos a encontrar microfocos purulentos, pueden ser en la corteza o en la médula o en ambas localizaciones y se pueden desarrollar abscesos perirrenales. Y cuando es crónica, es una inflamación tan importante y por tanto tiempo sostenida que va a destruir el tejido renal y por lo tanto va a tener fibrosis, retracción, deformación pielocalicial y depresiones corticales irregulares. Espero que se acuerden de el riñón de la autopsia que se veía que tenía como
nefritis, pero también se le veían retracciones corticales como fibrosis secundario a un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Entonces tiene un infiltrado linfoplasmocitario, puede llegar a generar una glomerulosclerosis y una atrofia tubular y una consecuente esclerosis vascular. ¿Cuáles son los factores predisponentes? El reflujo. El reflujo renal es uno de los padecimientos que con mayor frecuencia generan infecciones de vías urinarias de repetición, como por ejemplo, ¿qué pacientes que les dejé yo una tarea sobre algo pueden llegar a tener reflujo vesicoureteral y hasta el riñón? ¿No saben? Nadie sabe, no se le ocurre, no nada. ¿Una alteración prostática? Sí, puede ser. No se llama alteración prostática, ¿verdad? El adenocarcinoma, pero... ¿Cómo se llama? ¿El adenocarcinoma? No, como un adenocarcinoma. El adenocarcinoma no te va a dar una hiperplasia prostática, porque una hiperplasia prostática aumenta el tamaño de la próstata de manera tan considerable que genera una disminución en el vaciamiento de la vejiga, porque pues por la próstata pasa la uretra, ¿no? Hay un fragmento de la uretra que es la uretra prostática y se ve disminuida en su flujo normal y pues por lo tanto puede ocasionar reflujo, pero no les dejé tarea de eso, les dejé tarea de otra cosa y de un padecimiento que podía generar alteraciones renales congénitas. ¿No? Ay, bueno. No sé de qué creen que les sirve venirse a sentar aquí si todo lo demás que yo les he dicho durante todas las clases, pues no les sirve de nada, porque, o sea, sí sé que todos sacaron 10, pero ¿ustedes creen realmente que ese 10 es 10? Pues yo digo que no tanto, ¿verdad? A ver, dígame, doctora. No, esto de las malformaciones de Bacter. Exactamente. La secuencia Bacter está muy asociada a pacientes que tienen reflujo renal, reflujo vesicoureteral y por lo tanto presentan infecciones de repetición. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque una infección de vías urinarias en una mujer, en una niña, pues es frecuente porque anatómicamente, bueno, evidentemente hay que tenerles cuidado, pero pues si son sus mamás descuidadas, etcétera, o en la guardería o lo que sea, es frecuente y es esperado incluso, pero en un hombre, en un niño, no es esperado. Y entonces, ante eso, ante una infección de vías urinarias de repetición en un niño hombre, pues hay que descartar que tenga un reflujo vesicoureteral. También los factores metabólicos como la diabetes, la gota, la inmunodepresión, los factores quirúrgicos. En cuanto a la etiología, cuando son agudas, la más frecuente de todas es la Escherichia coli. Menos frecuente, Enterobacter, Klebsiella, Pseudomonas y Proteus. Cuando es crónica, lo más frecuente es Proteus, Enterococcus, Pseudomonas, Estafilococo. Ya más poco frecuente, Colibacilos y también hongos, como por ejemplo Candida albicans. ¿En qué pacientes son frecuentes las infecciones por Proteus? ¿De los pacientes diabéticos? Los diabéticos que tienen inmunosupresión es frecuente las infecciones por Cándida.
Proteus es más frecuente en pacientes con litiasis renal. No te estoy diciendo que nunca vaya un diabético a generar una infección por proteus. Claro que sí, se puede, evidentemente, pero es mucho más frecuente en pacientes con litos renales. Bueno, entonces, histológicamente lo que observamos, pues es un infiltrado inflamatorio. Este infiltrado inflamatorio está constituido principalmente por polimorfonucleares. Y si se dan cuenta, está bien respetada la arquitectura del glomérulo y de los túbulos. Solo tiene el proceso inflamatorio, que no es cualquier cosa, pero solo tiene el proceso inflamatorio. Aún no hay cambios degenerativos del riñón. En cambio, cuando es crónica, sí tiene su infiltrado inflamatorio. El infiltrado inflamatorio generalmente son puros linfocitos. El problema es que ustedes están viendo así esto como más rosita, claro. ¿Por qué? Porque ya el parénquima renal se está viendo sustituido por tejido fibroso y entonces, por lo tanto, va a tener tanto glomeruloesclerosis como tubuloesclerosis y atrofia tubular. Y entonces, pues ese riñón va a comenzar a fallar, ¿no? Bueno, Doctora, dígame. perdón, ¿es Mm, el infiltrado que se observa ahí, es, digamos que algo similar a lo que se llega a observar en lupus? ¿En un paciente con lupus? No, ¿O no, ya no, es, o son no, cosas muy no. diferentes? Es cosa Me muy refiero, diferente. me refiero en cuanto al infiltrado celular. No, no, nada Ok, que ver. ok. Nada que ver porque este es un proceso inflamatorio crónico, Ujú, reactivo a un proceso infeccioso en la mayoría de los casos, ok, pero el lupus es un proceso autoinmune y cuando hay alteraciones autoinmunes, histológicamente vamos a encontrar otras cosas. Vamos a encontrar proliferación de los penachos glomerulares haciendo medias lunas fibrosas o medias lunas celulares. Vamos a encontrar en la inmunofluorescencia, vamos a encontrar algo que se llama full house. Si te interesa el tema, lee qué significa full house en cuanto full a house. lupus eritematoso o más bien nefritis lúpica. Es importante porque los hallazgos histológicos no son iguales y cuando se sospecha de lupus no nada más se hace una biopsia como una biopsia en hematoxilina y eosina, se hace biopsias en tejido fresco, más la hematoxilina y eosina, más muchas tinciones especiales e inmunofluorescencia. Y en la inmunofluorescencia vamos a encontrar el full house y pues ya luego léelo para Sí, que doctora. veas Sí, que no es lo mismo, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. sí, doctora. Bueno, Gracias. entonces, la neoplasia maligna más frecuente de las células renales es el carcinoma de células renales, particularmente el carcinoma de células claras, que corresponde al 80% de todas las neoplasias renales. Estas neoplasias derivan principalmente del epitelio tubular, no de los glomérulos, sino de los túbulos. Y pueden ser esporádicos o pueden estar relacionados con la enfermedad de von Hippel-Lindau. Macroscópicamente, los tumores de células renales muestran una neoplasia de bordes bien circunscritos que puede estar en el polo superior, puede estar cerca del ilio renal o puede estar en el polo inferior. Y esta neoplasia es una neoplasia sólida de color amarillo, pero que muestra áreas de degeneración quística. E histológicamente las observamos así. Son células que están muy claritas en su citoplasma y que sus núcleos son regulares en unos casos y en otros pueden llegar a mostrar cierta atipia, núcleos prominentes, etcétera, y que tienen una abundante trama fibrovascular. Ujú.
Las neoplasias de células claras o los carcinomas de células claras deben gradificarse de acuerdo a las características nucleares. Los grados nucleares de Fuhrman son los que se utilizan para saber qué tan bien diferenciada y qué tan agresiva puede ser o no una neoplasia. El grado 1 pues va a tener núcleos redondos, nucleolos no se van a ver o a veces se pueden ver, pero ya hasta que nos bajamos a 40 por. El grado 2 son núcleos de 15 micras y los nucleolos se ven claramente a 40. El grado 3 son núcleos más grandes de 20 micras y los nucleolos son tan prominentes que desde el aumento de 10 por los vamos a poder ver. Y el grado 4 va a tener núcleos pleomórficos multilobulados con o sin células fusiformes y se parece histológicamente a un sarcoma. Entonces, evidentemente, el grado 4 es el más agresivo de todos. ¿Qué tiene de importante para ustedes en el estudio histopatológico? Tenemos que referirles el tamaño del tumor. Si el tumor se queda únicamente dentro de la cápsula o si la rompe y se mete al parénquima renal residual o si se mete a la cápsula de Gerota, que es la grasa que circunda el riñón. Y si tiene o no permeación vascular y si mete a los vasos del ilio, puede permear la arteria, la vena renal o incluso el uréter. Y entonces eso les va a dar un factor pronóstico importante, o más bien el factor pronóstico. ¿Por qué será importante esto? Porque el tumor carcinoma de células claras no es ni quimio ni radiosensible, es decir, si no lo quitas completo con la cirugía, el paciente no lo vas a alcanzar jamás porque va a hacer metástasis a todos lados y no lo vas a poder detener porque no es quimio ni radiosensible. Entonces, pues es un tumor que si ya se salió de la cápsula y tiene permeación vascular, va a hacer metástasis a cualquier lado. Literalmente a cualquier lado. He visto metástasis a piel, debajo de la lengua, a cerebro, a hueso, a donde sea. Bueno, entonces, esa es la neoplasia maligna más frecuente del riñón, el carcinoma renal de células claras. La neoplasia maligna más frecuente en niños, no en adultos, porque el otro es de adultos, este es de niños, es el tumor de Wilms o Wilms o nefroblastoma, como lo conozcan ustedes. Es un tumor que tiene un origen embrionario. Va de los 2 a los 5 años de edad en la mayoría de los casos. Se presenta como una gran masa abdominal. Realmente son tumores enormes. Tienen alterados el gen WT1 en el cromosoma 11p13. Se pueden asociar otros síndromes como el WARG, que tiene Wilms, aniridia, retraso mental y genitales anormales, o el Dennis-Drash, que tiene disgenesia gonadal, anormalidades renales y nefroblastoma, o el Beckett-Wiedemann, que tiene microcefalia, macroglossia y hernia umbilical. Cualquiera de estos síndromes pueden estar asociados, no necesariamente. A veces no tienen ningún otro síndrome, pero lo que sí es frecuente, evidentemente, son las alteraciones en el cromosoma WT1, en el gen WT1. Este es un riñón donde observamos el riñón residual, que es esta parte, que es un riñoncito así pequeño de un niño. Y todo esto, lo demás, es la neoplasia. Aquí es una neoplasia que tiene una lesión central o primordial de mayor tamaño dominante y otra lesión periférica. Bueno, puede llegar a observarse así o puede ser una lesión única. ¿Alguien leyó
tumor de Wilms? Temo la respuesta. ¿Nadie leyó nada? ¿No? Es un tumor que se puede presentar en los niños, ¿no, doctora? ¿Tumor renal que se puede presentar en los niños? Pues acabo de decir eso. Obviamente es un tumor renal que se puede presentar en los niños. Sí, es el más frecuente de la edad pediátrica, pero pues lo acabo de decir. No, o sea, alguien lo leyó, no lo leyeron, porque, ven, imagínense que yo tiernamente les hubiera dado la clase el viernes, yo con todo mi cansancio y todo después de salir de área COVID, y ustedes no habían ni siquiera, ni leyeron el viernes, ni leyeron hoy, porque pues, ¿para qué? Ya, ¿para qué les digo? De verdad, es súper cansado estar hablando todo el día con cubrebocas, con careta, uno grita, se acaba la garganta, cansadísimo traer el equipo, todo terriblemente. ¿Para qué? ¿Para qué me gasto en un sermón? ¿Verdad? Bueno, entonces, el tumor de Wilms o Wilms es un tumor que se denomina trifásico. ¿Por qué es trifásico? Porque tiene 3 componentes celulares. Tiene componente estromal, componente blastemal y componente epitelial. El componente estromal es el que le da sostén y es este clarito. El componente epitelial son estos que forman como tubulitos porque asemejan un riñón en glomerulogénesis inconclusa, o sea, en un estado embriológico no maduro. Y también tiene componente blastemal, que son todas estas células pequeñitas que están viendo aquí, que son células poco diferenciadas. Entonces, se forman los tubulitos, que es el componente epitelial. Esto es el componente estromal, blastemal, a mayor acercamiento, y este es el estromal, el que le da sostén. Son una especie de fibroblastos. Ya no ahondaremos más en eso. Y en cuanto a otra neoplasia importante dentro del sistema urinario, es el carcinoma transicional. El carcinoma transicional se puede dar en cualquier región donde haya epitelio transicional, es decir, vejiga, uréter o cualquier parte del sistema pielocalicial. Los factores de riesgo más importantes son el tabaquismo, las anilinas, es decir, todos los colorantes de los refrescos, de las gelatinas, de los dulces, todos los colorantes, azul 40, amarillo número 5, todo lo que tiene colorantes es un factor de riesgo para presentar un carcinoma transicional. El abuso de analgésicos, las cistitis crónicas, como los pacientes que tienen mucho tiempo alguna sonda, o por ejemplo, personas con infección por esquistosoma hematobium, irradiación, es decir, por ejemplo, pacientes que hayan tenido, no sé, un leiomiosarcoma uterino. Entonces les dan irradiación a la pelvis y años después presenta un carcinoma transicional. Las infecciones virales, la edad generalmente el 50% se presentan entre los 60 y los 70 años y aparece con más frecuencia en algunos antígenos HLA como el A9, B5 y el CW4. Normalmente se observan en las cistoscopías, se observan estas protrusiones que parecen como coliflores porque generalmente es un carcinoma de
morfología papilar. Entonces, pues se hacen estas frondas de células transicionales que aquí digamos que es de bajo grado, no hay mayor problema, no se ve pleomorfismo, pero este sí es uno de alto grado con un pleomorfismo muy marcado. ¿Y qué es lo importante? Pues lo importante es ver si es una o varias lesiones, si se puede resecar la lesión por medio de cistoscopía y bueno, dependiendo de si tiene invasión o no al músculo detrusor, pues darles tratamiento. ¿Qué tratamiento se le da a un carcinoma transicional de bajo grado? ¿Era la aplicación de la BCG intravesical? BCG, exactamente. Se les da BCG en uno de bajo grado. En uno de alto grado nunca vas a dar BCG. ¿Por qué? Porque en uno de alto grado hay que checar si tiene invasión al músculo detrusor y entonces ver si se hace una cistectomía parcial o una cistectomía total. Y entonces, pues ya se verá si se les da quimio, si, por ejemplo, se puede hacer la cistectomía total y hacer una reconstrucción con una neovejiga. ¿De dónde sacan la neovejiga, doctor Dante? No, ahí sí, eso sí no lo sé, doctora. No, nadie sabe de dónde sacan la neovejiga, porque obviamente no van a tener así los uréteres ahí volando y hay que la orina se vaya para todos lados, ¿verdad? Tienen que hacer un reservorio, los cirujanos, ¿no? Tienen que sustituir la vejiga neoplásica por otra vejiga, pero ¿por qué lo hacen? ¿Con qué lo hacen? ¿No, nadie? El intestino, doctora. Ajá. Forman un reservorio con el intestino. Entonces, evidentemente, pues no va a tener la función de vaciado, solamente va a ser como para que almacene ahí la orina. Y evidentemente ese paciente pues va a tener una sonda para irla drenando porque el epitelio intestinal no está acostumbrado a tener el pH de la orina ahí. Entonces, puede ir teniendo cambios epiteliales y hasta malignizarse incluso la neovejiga, ¿no? Entonces, quitan un segmento de intestino, hacen el reservorio y dejan con colostomía al paciente un tiempo y después ya hacen la recanalización y queda la neovejiga funcionando, les repito, como reservorio únicamente. Bueno, entonces, quedamos que íbamos a ver lo de sarcomas, ¿no? A ver. Bueno, entonces vamos a ver lo de sarcomas. Los tejidos blandos son todos los tejidos extraesqueléticos no epiteliales del cuerpo. Es decir, no están recubiertos por un epitelio glandular, ni escamoso, ni nada. Por lo tanto, ¿cuáles son los tejidos blandos? Doctor Julio, ¿cuáles son los tejidos blandos? Los tendones, Ujú. los ligamentos, Ajá. ¿Qué otro? También podrían ser músculos, fibrocartílago, vasos. Ajá, no podría ser, es, ¿no? Los cartílagos.
No, Nervios. tanto nervios. porque los cartílagos, pues no son tan extraesqueléticos. ¿Qué es lo principal que tienen en su abdomen en estos momentos? Tejido adiposo. Tejido adiposo, exactamente. Bueno, entonces, todos esos tejidos blandos van a generar neoplasias, benignas o malignas. Y estas neoplasias no van a ser carcinomas, ni adenocarcinomas, ni linfomas, no, van a ser sarcomas. Ajá. Las neoplasias malignas más frecuentes derivadas de los tejidos blandos son los sarcomas. Ujú. Entonces, los tejidos blandos pues, son el tejido fibroso, adiposo, muscular, vasos sanguíneos, linfáticos y sistema nervioso periférico. Todo eso son tejidos blandos. ¿Ok? Esto es importante. Todo tumor de tejidos blandos es maligno hasta que no se demuestre histológicamente lo contrario. No es una exageración, es la realidad. Todo tumor de tejidos blandos es maligno hasta que no se demuestre histológicamente lo contrario. Si aprendieron esto en todo solo esto, en toda la clase, todo el trimestre o pseudotrimestre que ustedes tienen, pues a lo mejor le salven la vida a alguien. Entonces, que les quede muy claro esto. Todo tumor de tejidos blandos es maligno. Por lo tanto, todo tumor que quiten en el quirófano o en su consultorito o donde sea, tiene que ser estudiado histológicamente. Nosotros tenemos casos de sarcomas súper avanzados que llegan evidentemente ya para amputaciones y son cirugías muy traumáticas y que a veces hasta metástasis y bueno, se mueren porque en un consultorio X les quitan, es una bolita de grasa, seguro es un lipoma, no hay que estudiarlo, hay que tirarlo a la basura. Entonces, no era un lipoma, era un liposarcoma y por lo tanto lo dejaron evolucionar y los pacientes llegan a morirse. Entonces, nada más eso les encargo. En cuanto a epidemiología, afectan más al hombre que a la mujer, no por mucho. El 15% aparece en niños, es la cuarta neoplasia maligna más frecuente en niños. Evidentemente en niños, pues primero son los linfomas, las leucemias, incluso los tumores cerebrales son más frecuentes que los sarcomas, pero no hay que descartarlos. Pueden aparecer en cualquier localización, aunque el 40% es en miembros inferiores, el 20% en miembros superiores, el 10% en cabeza y cuello y el 30% en tronco y región retroperitoneal. En el retro también hay grasa y también hay tejidos blandos. Entonces, por lo tanto, ahí también es un sitio frecuente de sarcomas. Esto en cuanto a las generalidades, el rhabdomiosarcoma y el fibrosarcoma congénito son los tumores malignos de partes blandas más frecuentes en la infancia. El sarcoma sinovial es el que afecta más frecuentemente a adolescentes y adultos jóvenes. Y el liposarcoma y el histiocitoma fibroso maligno usualmente se presenta en pacientes mayores de 50 años de edad, aunque puede verse en edad pediátrica, pero en realidad es casi anecdótico, es más frecuente en pacientes de mayor edad. Se asocian con radioterapia, con quemaduras químicas por calor, con traumatismos, con fenoxierbicidas, con clorofenoles y en inmunodeprimidos. ¿Cuál es el sarcoma más frecuente en pacientes con inmunosupresión? El de Kaposi. Kaposi. Sarcoma de Kaposi. Kaposi. ¿Y derivado de qué tejido es el sarcoma de Kaposi? ¿Cómo? A ver, ¿Tejido ¿quién linfático? dijo sarcoma de Kaposi? ¿Quién dijo sarcoma de Kaposi? Seguro
en algún momento de su ocio revisó las fotos de los pacientes con sarcoma de Kaposi. ¿Cómo se ven? Rojos. Irregulares, Rojos. son Violáceas. Con manchas rojas Violáceas, violáceas, ¿verdad? ajá. Entonces, ¿derivado de qué será eso? Vasculares. Vasculares. Son proliferaciones de vasos, evidentemente neoplásicas y muy agresivas. Ujú. Y se pueden observar tanto en piel como en tubo digestivo. Frecuentemente también se pueden observar en cavidad oral. Entonces, a los pacientes con VIH hay que hacerles un estudio a la hora que los tienen en su consultorio, tienen que checarles, pero sí o sí, la cavidad oral. Porque pues pueden tener cándida, pueden tener alguna cosa, pero si tienen manchas rojas en la boca, en los labios, en el paladar duro o blando, tienen que hacer una biopsia y definir si tiene o no tiene sarcoma de Kaposi. Después de eso, si es que se diagnostica, va a endoscopía a fuerza y no nada más endoscopía alta, sino que también colonoscopía. Ahora, el tamaño. Hay que sospechar si el tumor es mayor a 5 centímetros. Hasta el 70% de los tumores malignos de partes blandas miden más de 5 centímetros, aunque si se diagnostica así súper rápido, pues puede medir menos, ¿no? Pero el tamaño importa mucho. No es frecuente que haya un lipoma súper grandísimo, ¿no? O sea, lo más frecuente es que sea un liposarcoma, ¿no? Bueno, el crecimiento también es algo que nos debe hacer sospechar. Hay que sospechar si hay crecimiento acelerado en semanas o meses. Los tumores benignos crecen ocasionalmente a lo largo de 10 años o más, pero los malignos crecen rápido. La profundidad, hay que sospechar si la lesión es profunda a la fascia, si está fija a planos profundos. Hay lesiones malignas superficiales, o sea, por ejemplo, hay uno que se llama dermatofibrosarcoma, que es muy superficial, que casi está en la piel, pero no es lo común. Lo común es que las lesiones benignas se encuentren pues, en el tejido celular subcutáneo y las malignas se encuentren mucho más profundo. La toma de biopsia es necesaria. Se debe de obtener de manera cuidadosa y metódica y hay que evitar en la mayoría de los casos, evidentemente si están en la Sierra de Guerrero, pues no hay de otra, pero si se puede evitar la biopsia excisional, es mejor. La biopsia ideal es la biopsia con aguja de corte, con anestesia local y guiada por imagen. ¿Por qué? Porque así vamos a tener una contaminación limitada al trayecto de la aguja. Solo se debe de perforar en el área de la cirugía subsecuente. Es decir, no van a, o sea, van a perforar aquí, no van a perforar acá. Aunque llegue la aguja, aquí no les conviene porque están contaminando un área que puede quedar libre de tumor, ¿ok? También hay que evitar la cercanía a paquetes neurovasculares. Entonces, lo adecuado es tomar así y llegar al tumor directo. Ajá. No deben de tomarla tangencial ni deben de tomarla pasándose del tumor, porque entonces van a hacer una diseminación de células neoplásicas. Ahora, eso es en cuanto a las generalidades. En cuanto a las neoplasias, los lipomas son los tumores benignos adiposos más frecuentes de la edad adulta. Son los más frecuentes. No quiere decir que todos sean lipomas, son los más frecuentes. Son masas blandas, desplazables e indoloros y se curan después de la extirpación. Es una masa bien encapsulada, se origina de tejido celular subcutáneo, generalmente en las regiones proximales de los miembros. Y se observa así. Es una lesión constituida por tejido adiposo, por lo tanto es de color amarillo y se ve pues relativamente bien circunscrita. Y está constituida por tejido adiposo sin mayor alteración. ¿Ok?
Está el lipoma bien diferenciado, el fibrolipoma, que evidentemente tiene tejido fibroconectivo, el miolipoma, que tiene músculo, el infiltrante, perdón, que tiene muchos vasos sanguíneos, y está también el hibernoma. Pero la contraparte maligna del lipoma es el liposarcoma. El liposarcoma es más frecuente en adultos entre la quinta y la séptima década de la vida. Suele formarse en tejidos blandos, en miembros o en región retroperitoneal. Pueden caracterizarse por tener un gran volumen, y estas son las diferencias, o sea, los patrones histológicos. Hay mixoide, bien diferenciado, células redondas, pleomorfo, etcétera. No necesito que se aprendan eso. Lo que sí necesito que se aprendan es que vean que los lipomas, pues igual están bien circunscritos, igual están encapsulados, igual son de color amarillo claro. Entonces, entre un liposarcoma, evidentemente este es muy grande, pero entre un liposarcoma bien diferenciado y un lipoma, macroscópicamente ustedes no van a saber qué es. Entonces, no lo tiren a la basura. Aquí ya amputaron y ya quitaron músculo esquelético, ¿no? Entonces, vean, este es un liposarcoma bien diferenciado. Pues no tiene mucha diferencia en cuanto a un lipoma, ¿verdad? Entonces, hay que estudiarlo histológicamente. Histológicamente sí tiene tejido adiposo, pero ese tejido adiposo está con estos vasos sanguíneos que dicen que parece pata de gallo, y además tiene mucha atipia, y tiene esto que se llaman lipoblastos. Los lipoblastos son células precursoras de tejido adiposo, pero son malignas. Y entonces, en este caso, lo que observamos son núcleos indentados. Vean cómo se hacen como que las vacuolas de tejido adiposo empujan el núcleo y lo deforman de esta manera. Bueno. Estos tienen necrosis, tienen mitosis y evidentemente pues tienen un curso agresivo, ¿no? También tenemos a los tumores de tejido fibroso. Están las proliferaciones pseudosarcomatosas, que no son neoplásicas, que están compuestas por fibroblastos, pero que crecen rápidamente, y esto nos puede llamar la atención porque probablemente dicen, bueno, creció rápidamente. Si crece rápidamente, tienen que hacer una biopsia forzosamente porque pues no saben si es maligno o es benigno. Puede constituir una fascitis, una fibromatosis, un tumor benigno como un fibroma, o su contraparte maligna, que es el fibrosarcoma. El fibroma está constituida por células alargadas fusiformes que hacen haces, y el fibrosarcoma de igual forma, nada más que estas células tienen mucha atipia, tienen mitosis, y evidentemente se puede hacer inmunohistoquímica, ¿no? La inmunohistoquímica para un fibrosarcoma y para cualquier sarcoma, tienes que hacer un panel mínimo para diferenciar un sarcoma, un liposarcoma, de un fibrosarcoma, de un leiomiosarcoma, de un rhabdomiosarcoma, y son diferentes para cada uno. En cuanto a tumores de músculo esquelético, pues está el rhabdomiosarcoma. Ya habíamos quedado que es un tumor predominantemente de la infancia o de adultos jóvenes. Predominan en cabeza y cuello o aparato génito urinario. Es la sexta causa más común de muerte, 8.4 casos por millón. Generalmente es más frecuente en hombres, pero no mucho más que en mujeres. En la raza blanca es más frecuente. Lo usual es que se presenten antes de los 10 años. La mayoría de los casos se presentan antes de los 10, después y antes de los 20, pues algunos, y así va disminuyendo conforme avanza la edad. La localización puede ser en cabeza y cuello, tronco, vagina, vulva, extremidades y vejiga. La clasificación histológica, pues
está el rhabdomiosarcoma embrionario, el rhabdomiosarcoma botroides, el alveolar, el pleomórfico y otros. Y está caracterizado por tener estas células que son los rhabdomioblastos. Los rhabdomioblastos son células redondas que tienen un citoplasma eosinófilo que está constituido evidentemente por fibras musculares, por eso tiene esa coloración, y esta morfología, que es el alveolar, se llama así porque parecen los alvéolos pulmonares, y pueden estar rechazadas hacia la periferia estos núcleos, pero siempre con este citoplasma eosinófilo. El embrionario tiene alteraciones en el cromosoma 11p15, y asociado a la trisomía 8 o a la lesión del brazo corto del cromosoma 1, trisomías 13-18. Y el botroides, ese tiene una localización urinaria, es una masa palpable, puede y es más frecuente que se localice en la región vulvovaginal y tiene esta morfología que le denominan en racimo de uvas. Ajá. Y bueno, evidentemente hay que hacer una cirugía muy, muy agresiva para tratar de quitar la totalidad del tumor, seguido de quimioterapia, evidentemente. Otra neoplasia, pero esta no es de músculo esquelético, sino de músculo liso, es el leiomiosarcoma. Constituye del 10 al 20% de los sarcomas de tejidos blandos, afecta a adultos, con frecuencia a mujeres, se desarrolla en piel, tejidos blandos profundos, también en útero, ya lo habíamos visto, y en región retroperitoneal no es tan poco frecuente. Entonces, bueno, en general puede ser una sola masa, pero pueden ser multinodulares y es un poquito semejante a ese color carnoso como el de un leiomioma. Y puede incluso estar en miembros y tener que realizarse una amputación completa. Puede estar necrosado en el centro y mostrar cavitaciones. Generalmente son de consistencia firme, alcanzan gran tamaño. Son células igual fusiformes, son células alargadas que tienen sus núcleos romos, que le denominan como en puro. Entonces tiene estos núcleos y tiene muchísimas mitosis. Aquí hay mitosis, 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 tiene muchísimas mitosis. Son neoplasias celularmente muy activas. Eso en cuanto a los tejidos blandos. Y en cuanto a hueso, pues nada, vamos a revisar algo muy sencillo. Si lo leyeron, si no lo leyeron, pues si tienen el interés, pues lo pueden leer. En el hueso pueden originarse muchas neoplasias, ¿no? Pueden ser hematopoyéticas, entre las que encontramos principalmente al mieloma y a los linfomas. Condrogénicas, benignas, el más frecuente el osteocondroma o el condroma, y malignas el condrosarcoma. Osteogénicas, el osteoma osteoide o el osteoblastoma, y malignas el osteosarcoma. Fibrogénicas, pues el histiocytoma fibroso maligno o el fibrosarcoma o un fibroma desmoplásico. De origen incierto tenemos al tumor de células gigantes, al quiste óseo aneurismático unicameral, y bueno, de origen neuroectodérmico, el sarcoma de Ewing, el cordoma. Y entonces, hay que hacer un diagnóstico radiológico diferencial. Desgraciadamente para ustedes no llevan rayos X dentro de su programa. Pero es algo que deben practicar y deben de estudiar porque es de mucha ayuda saber interpretar una placa radiográfica. Entonces, cuando tenemos un
lesión benigna va a estar como bien circunscrito y un reborde esclerótico muy gruesecillo. En cambio, si es maligna, como crece tan rápido, no da tiempo de que haga un reborde esclerótico, más bien comienza a hacer una reacción perióstica interrumpida y a destruir el hueso circundante. En una lesión benigna no va a haber tumor en partes blandas. En una lesión maligna, pues sí va a tener destrucción, sobre todo del periósteo, ¿no? En una lesión benigna va a tener una reacción perióstica sólida y en una lesión maligna esa reacción perióstica no se va a observar y va a infiltrar tejidos blandos. Y en una benigna, generalmente, si es que hay destrucción, es una destrucción bien localizada. Y en una maligna, pues es una amplia zona de destrucción. Los tumores óseos deben valorarse con gammagrama, con radiografía, con tomografía, con resonancia, con ultrasonido y con PET. Es la manera más adecuada de valorar cualquier tumor óseo. Benignos tenemos al osteoma. No es tan frecuente, generalmente va de los 30 a los 50 años de edad en huesos del cráneo y bueno, tiene estas como radiaciones o irradiaciones de la lesión radiológicamente y está constituida por tejido óseo, pero es un tejido óseo que no muestra la arquitectura conservada normalmente de las trabéculas óseas, pero sí tiene su anillo de osteoblastos alrededor de las trabéculas óseas. Puede llegar a tener esto, por ejemplo, ¿no? Que es una célula gigante multinucleada y entonces, pues, no tiene mayor problema, quirúrgicamente se quita y no hay problema. El problema es el osteosarcoma, se presenta frecuentemente en la segunda década de los niños, es más frecuente en niños hombres. Hay dolor, aumento de volumen y elevación de la fosfatasa alcalina. Cuando un niño te dice, tengo dolor, aunque los pediatras digan que no existe el dolor de crecimiento, pues está muy en veremos. Muchos niños a estas edades presentan dolores óseos y esos dolores óseos generalmente pues sí se asocian a periodos en los que los niños están teniendo un crecimiento importante y deben de ser bilaterales. Cuando un niño les dice, me duelen las piernas, pues está bien, no se preocupen, pero cuando el niño me dice, me duele la pierna, entonces ahí sí preocúpense, porque puede ser que sea una neoplasia, ¿no? Y hay que tenerle principal cuidado al osteosarcoma. Hay que checar que no tenga aumento de volumen. Generalmente es en metáfisis, va a tener lesiones líticas y lesiones blásticas, va a estar infiltrada la cortical y generalmente al momento del diagnóstico ya tiene infiltración a tejidos blandos. Este es el área más frecuente, aunque puede localizarse en todas estas. Y radiológicamente vemos esto. ¿Cómo se llama esto? Que ustedes seguramente habrán visto en algún momento. ¿Qué están viendo ahí? ¿Es el periósteo? Es el periósteo, pero está normal ahí. No, 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 porque está está engrosado. elevado, ¿no? sí. No está engrosado. Ya les dije que no se engrosa. No se engrosa porque si se engrosara puede ser una lesión benigna. Cuando es maligna, lo que pasa es que el periósteo se empuja hacia afuera y se rompe y hace este triángulo, que ¿cómo se llama este triángulo? ¿No? Lo leen. Doctora, Ay, una pregunta. Es que yo Ujú. recuerdo que cuando rotamos por trauma y veíamos radiografías, nos Ujú. decían que nos fijáramos también en la presencia de los osteofitos, pero Ajá. eso Pero aquí no tiene puede, osteofitos. ajá, Ajá. ¿cómo se contrasta o cuáles serían sus diferencias así en la radiografía?
No, pues es que no nada que ver tiene una con la otra. O sea, pues aquí lo que estamos observando es un signo radiológico claro del osteosarcoma y que se llama un triángulo y tienen que leer qué triángulo es. Aquí no hay osteofitos No, no. y no hay cambios degenerativos ni datos de osteopenia, ni osteoporosis, ni nada de eso. O sea, aquí lo que estamos observando es la ruptura y el empuje de la cortical por esta neoplasia. ¿No es de Coleman? ¿Algo así? Es que No, no no, sé. algo así, doctor, ¿Goldman o pero Putnam? cuando conteste algo No, así, es que no me acuerdo bien por Es eso, que no me acuerdo si es con pero C o es con con C, pero C. léalo, hágame el favor para que se acuerde cuando un examen que le ponen Coleman, Es Cockman, Coleman. y usted no va a saber cuál, ¿verdad? Pero Es de bueno, Goldman. ahí lo lee. Ok, es de Codman y usted lo lee y sus compañeros lo leen porque es, no sé, el día de hoy están llegando a mi límite. Entonces, vamos a ver. Está rota la cortical y está infiltrando hacia el músculo estriado. Vean cómo todo el hueso está sustituido por esta neoplasia, ¿no? Es una neoplasia muy agresiva que tiene áreas de necrosis, pero que constituye un osteosarcoma. Y el osteosarcoma tiene su componente de osteoide, pero también tiene su componente de células neoplásicas pleomorfas. Y aquí ya, si ustedes están viendo, ya no tiene su anillo de osteoblastos, solo es el osteoide y tiene demasiado pleomorfismo y demasiadas mitosis. Bueno, eso en cuanto a lo maligno. ¿Qué será importante? Se los digo porque yo ya de veras creo que ustedes no van a leer. Entonces, ¿qué es importante para el osteosarcoma como clínicos que van a hacer ustedes y que van a leer el reporte de un patólogo? Pues es importante, evidentemente, mandarle la radiografía al patólogo. Otra cosa que es importante es que dependiendo del diagnóstico, después van a mandar el producto de amputación y la amputación no se hace sino antes darles quimioterapia. Les dan quimioterapia. Esa lesión tiene que generar necrosis y la necrosis en un osteosarcoma, en la pieza quirúrgica ya de la amputación, tiene que reportarse arriba del 90%. Arriba del 90% de la lesión debe estar necrosada post-quimio. Si está necrosado el 40%, el 20% de la lesión, entonces la quimio no sirvió y el paciente evidentemente va a evolucionar de manera catastrófica, necesita tener una necrosis de arriba del 90% para que ustedes vean que sí hubo respuesta a la quimioterapia. Si no tiene arriba del 90%, ese paciente se va a morir sí o sí. Bueno, ahora en cuanto a tejido cartilaginoso, está el osteocondroma. El osteocondroma es una lesión benigna, es la más frecuente entre los huesos de la primera y la tercera década. Sí es deformante y sí es dolorosa. Ajá. Puede llegar a observarse algo así y se deriva del cartílago y entonces cuando obtenemos la pieza quirúrgica, lo que observamos pues es este color como gris que tiene frecuentemente el cartílago, que está adosado a todo el hueso que se ve poroso aquí, ¿no? E histológicamente pues es lo que vamos a observar, es tejido condroide y que si nos vamos a un acercamiento vemos que las lagunas de los condrocitos solo tienen un núcleo y eso es característico y solo tienen que tener un núcleo porque si tienen más de 2 núcleos quiere decir que eso no es o lo más frecuentemente, claro, tiene otras cuestiones histológicamente que tenemos que
¿Hay alguna Carolina en el grupo? No, ¿verdad? No hay ninguna Carolina, ¿cierto? No, no creo, No, doctora. no sé entonces. ¿Quién No. quiere entrar? ¿Quién? Ay, Bueno, entonces, y son lesiones expansivas. Vean, o sea, no nada más el